Todo empieza con un proyecto de vivienda popular. Lotes en las afueras, autoconstrucción los fines de semana, promesas de progreso. Pero entre los planos y los ladrillos sucede otra historia. Mujeres cruzando media ciudad con ollas de comida, vecinas que tejen amistad mientras sus hijos juegan entre montañas de arena, decisiones tomadas dentro de casas que aún olían a cemento fresco. Este episodio es un viaje hacia esas memorias que no salen en los libros de historia. La historia de un barrio que no sería igual si ellas no hubiesen estado. Acompáñenos. ¿Qué hace que una ciudad sea única? ¿Sus calles, sus edificios o su gente? Tal vez sea la forma en que cada lugar cuenta una historia, incrustada no solo en sus muros o plazas, sino también en las dinámicas de quienes la habitan. Bienvenidos a Antropociudad, un espacio donde exploramos las historias y particularidades de las ciudades latinoamericanas desde una mirada antropológica. Aquí nos preguntamos cómo los seres humanos construyen su entorno, cómo lo habitan y cómo ese entorno también les da forma. Justamente esas preguntas nos llevan hoy hasta un punto algo peculiar del mapa de Bogotá, la localidad de Kennedy. Un barrio obrero en esencia, alberga la central de alimentos más grande de la ciudad. Esto modela su pulso diario, sus sonidos y sus aromas. Pero la historia e identidad del barrio Kennedy trascienden su imagen como centro de abastos. Es una localidad inmensa, diversa y una arquitectura que refleja esa variedad. Desde casas gigantescas hasta las humildes pero significativas casas de autoconstrucción. Nuestra invitada de hoy es Vanessa Peñuela Buitrago, artista plástica y visual de la Universidad Francisco José de Caldas con énfasis en pintura, grabado y cerámica, actualmente cursando la maestría de Antropología Visual en Flaxo, Ecuador. De la mano de Vanessa, nos trasladamos al barrio Kennedy. La casa de mis sueños siempre se ve tan organizada, con todo puesto en su sitio. Para movernos a Kennedy debemos viajar primero al pasado, a la década de los 60, en un momento de profunda transformación geopolítica en América Latina. La Guerra Fría estaba en su apogeo y el continente era un tablero estratégico. Fue en este contexto de redefinición de influencias que el barrio bogotano comenzó a gestarse bajo la sombra de un nombre que resonaría por todo el continente. En 1961, el entonces presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, impulsó una iniciativa que marcó un antes y un después en las relaciones de su país con la región, la Alianza para el Progreso. Un programa que, más allá de la inversión en infraestructura y desarrollo que prometía, tenía objetivos estratégicos muy específicos para la época. El presidente Kennedy, en el 61, hace como una alianza con Colombia, y empiezan a empezar un proyecto que no era solamente para Colombia, sino era latinoamericano, con el que pretendían un poco limpiar la imagen que venía teniendo Estados Unidos, apoyando dictaduras y como invirtiendo en armas y en guerra en los países latinoamericanos, y decide cómo invertir en infraestructura, en educación, para limpiar esta imagen y también para combatir el comunismo. Entonces llegan a Colombia con un proyecto que se llama la Alianza para el Progreso y hacen este proyecto piloto. Bajo este ambicioso paraguas, Colombia fue elegida como uno de los sitios para la alianza. Y esta iniciativa, con sus claros propósitos, no tardó en aterrizar en Bogotá con un proyecto que cambiaría para siempre el paisaje y la vida de miles de familias. Un lugar que hoy conocemos como Kennedy, pero que en sus inicios se gestó bajo otro nombre y una metodología muy particular. Justamente en Techo, así se llamaba el lugar. Era como unos predios gigantes que quedaban muy a la periferia en Bogotá y empiezan a construir el barrio que, como te digo, en ese momento se llamaba Proyecto de Vivienda Techo y no Kennedy. Este barrio se hace por autoconstrucción. Entonces lo que hacen es lanzar una convocatoria en el periódico, en donde tú podías ver como las características que ellos necesitaban para que tú pudieras acceder a la vivienda popular, a este proyecto de vivienda, y bueno, como que estas características eran muy específicas, entonces tenías que venir de condición de marginalidad, tenías muchas más posibilidades de que entrara al proyecto si eras desplazado por la violencia, la cantidad de números de hijos que tuvieras también afectaba la posibilidad de que pudieras acceder a este proyecto, y en general pues era como de personas que realmente tuvieran como esta necesidad de vivienda. Una vez seleccionados los adjudicatarios, el Instituto del Crédito Territorial les explicaba el proceso. La condición era clara, ellos serían la mano de obra. Durante un año, cada fin de semana, sin falta,
construirían casas de forma aleatoria sin saber cuál sería su futuro hogar. A partir de esto, después de la convocatoria, cuando ya los adjudicatarios llegan al lugar, se encuentran con un grupo de arquitectos e ingenieros en el que ya en el Instituto de Crédito Territorial les explican muy bien cómo hacer el proceso, los empiezan a citar allá para decirles en qué condiciones tienen que asistir, qué días tienen que ir, y básicamente lo que se les plantea es que ellos van a hacer la mano de obra para trabajar en el lugar y van a construir las casas de manera aleatoria. Entonces les entregan como los predios y tú no sabías cuál iba a ser tu casa, pero sí tenías que construir todos los fines de semana sin falta, y pues eso se dio en el lapso de un año. Entonces así empieza la construcción un poco del barrio, en donde se da como un tejido comunitario muy interesante pues por esta práctica de la autoconstrucción. La Alianza para el Progreso y el proyecto de autoconstrucción de techo forjaron más que casas. Crearon un vínculo emocional y simbólico profundo con los nombres que daban vida a la iniciativa. La figura de Kennedy y su esposa Jackie se arraigó de una manera muy particular en el imaginario de los habitantes, casi como si fueran parte de la propia familia que se estaba construyendo. Pues como los recuerdos más vivos que tengo respecto a ellos son los que me han contado mis familiares y algunos vecinos con quienes he tenido la posibilidad de intercambiar ahí como charlas sobre la construcción del barrio. Y pues realmente es un relato que se construye mucho desde lo familiar, siento yo, como que en algún punto las personas llegaron a sentir a Kennedy como parte de su familia. Además que el discurso de los Kennedy sí está muy arraigado a esto de que eran una familia grande y de que ya no eran solo América, sino que América Latina y América eran una sola, y Kennedy jugó un rol muy paternal, además de que también usó mucho la figura de Jackie Kennedy, porque ellos llegaban como familia al territorio latinoamericano. Y cuando tú escuchas los discursos de Kennedy, él constantemente está hablando sobre esto de proteger a la familia. Sí, somos una gran familia y hay que protegerla, defenderla de que el comunismo. Therefore, I have called on all people of the hemisphere to join in a new alliance for progress, Alianza para Progreso, to satisfy the basic needs of the American people for homes, work, and land, health, and schools, techo, trabajo, y tierra, salud y escuela. Lo que acabamos de escuchar es un fragmento de un discurso de Kennedy sobre la Alianza para el Progreso, que fue visto con muy buenos ojos por los futuros beneficiarios. El vínculo era tan fuerte que trascendía lo retórico. En el imaginario de algunos bogotanos se recuerda con vívido detalle la visita de Kennedy a Bogotá para poner la primera piedra del proyecto. Y la presencia de la pareja presidencial era tan real que las fotografías en los hogares se convirtieron en un testimonio de esa cercanía. En 1961, en un evento histórico para Colombia, el presidente más joven de los Estados Unidos, John F. Kennedy, visitó y puso la primera piedra de un megaproyecto urbano en el barrio Ciudad Techo. 2 años después de este evento, el presidente John F. Kennedy murió, asesinado durante una visita oficial a Texas. Tras este hecho doloroso, los habitantes de esta zona decidieron cambiar el nombre de esta localidad como tributo al mandatario y en 1967 se ratificó por el Consejo de Bogotá como Ciudad Kennedy. Depende mucho de con quién hables. Por ejemplo, el relato de los hombres tiene mucho más de esta cuestión histórica, en donde te van a hablar en el momento en que llega Kennedy, pisa el barrio y va y pone la primera piedra, porque bueno, como este es igual él estuvo en diferentes países latinoamericanos, pero en Bogotá, o sea, como en Colombia, Bogotá, él pone la primera piedra de este proyecto, del inicio del proyecto de vivienda. Entonces es algo que está muy en el imaginario de las personas. Hay gente que todavía tiene fotografías de Kennedy, de Jackie en sus casas como enmarcadas. Entonces como que en serio se siente una persona muy cercana. Y de hecho hay muchas personas que desde lo artístico como que han hecho acercamientos a ello y encontraron que también esto cambió la manera de vestir de las mujeres en la época, porque empezaron un poco a emular la vestimenta de Jackie, ¿no? Entonces empiezan como a replicar las Jackies en el barrio, ¿no? Como que empiezan a utilizar estos
esta vestimenta que tenía ella, que era como muy formal, el sombrerito, eso empieza a pasar mucho en Kennedy. Entonces como que ahí hay un vínculo bien cercano de ese momento histórico con la construcción misma que estaba dándose en las familias del barrio. La figura de los Kennedy se convirtió en un pilar emocional para los habitantes de este barrio, se integró en sus álbumes familiares y hasta en la moda. Un reflejo de cómo esos grandes relatos globales pueden arraigar y transformarse en la intimidad de cada hogar y tejen memorias colectivas que perduran a través de las generaciones. Hacemos una breve pausa y al regresar seguiremos explorando cómo se construye el habitar en Kennedy. Profundizaremos en las memorias personales y en el rol esencial de las mujeres en la configuración de este espacio. No te muevas. Estás escuchando Antropociudad, un podcast donde exploramos las historias y formas de habitar en las ciudades de América Latina. Desde las dinámicas urbanas más sorprendentes hasta las maneras en que la gente transforma su entorno, aquí descubrimos que cada ciudad tiene una historia única que contar. Si estás disfrutando de este episodio, no olvides suscribirte para acceder a más contenido. ¿Qué significa habitar una ciudad? Aquí, en Antropociudad, seguimos buscando las respuestas. Estamos de vuelta en Antropociudad y hoy visitamos el barrio Kennedy en la capital colombiana junto a Vanessa Buitrago, artista plástica y antropóloga visual. Si la construcción de Kennedy fue un hito de la Alianza para el Progreso, su edificación diaria y el nacimiento de su comunidad guardan relatos diversos. Más allá de las grandes cifras y de los discursos oficiales que se pueden conservar, emerge una perspectiva más íntima sobre cómo se fue gestando el barrio, especialmente desde la experiencia de las mujeres. Pero las mujeres tienen un relato mucho más íntimo en el que te cuentan más lo que empezó a pasar en el interior de sus casas, cómo ellas tuvieron que empezar a gestionar esto de estar transportándose desde los barrios en los que vivían hasta el barrio, hasta Techo, que era el lugar en donde quedaba. Bueno, es que eso no... había un hipódromo, pues, el hipódromo quedaba en Techo y también hubo un aeropuerto ahí. Entonces estos eran como los grandes referentes de ese sector de Bogotá, pero no había muchas casas en ese sector, entonces realmente era un lugar muy alejado de todo y el transporte era muy difícil para llegar ahí. Entonces ellas tienen más este relato como de tener que transportar la comida para llegar al lugar y cómo fue ya más la parte, diría yo, que de tejido social que ocurrió ahí, como los vínculos que crearon con otras vecinas, cuando empezaron a conocer a sus amigas que aún hoy conservan en muchos casos, la relación pues también de rencillas que habían entre hombres, no sé, de diferentes familias. Las memorias del barrio se tejen con hilos de diferentes generaciones. Junto a las narrativas de las mujeres también surgen las de sus hijos, quienes vivieron la particularidad de la infancia en un lugar en plena construcción. Sí, es que en general hay como muchas memorias porque también están, por ejemplo, ya la generación de mi mamá, de mis tíos, ellos hablan mucho más desde el trabajo infantil, como desde las maneras en que tuvieron que desenvolverse en esos espacios. Y hay una anécdota que me parece linda, que como te digo, ahí quedaba un aeropuerto. Cuentan mis tíos que ellos todavía no llegaban los servicios públicos. Entonces para las construcciones ellos tenían que caminar varios kilómetros hasta donde quedaba el aeropuerto, porque allá era donde les daban el agua para la construcción. Entonces ellos se iban caminando, jugando, todo el rollo, y llegaban al lugar y muchas veces se retrasaban mucho más tiempo porque todavía quedaban fragmentos de un avión. Entonces ellos cuentan que se metían a jugar dentro del avión y se tomaban su buen tiempo antes de regresar con el agua para la construcción. Y así como las mujeres y niños tienen sus propios recuerdos, los hombres también aportan sus perspectivas sobre cómo se fue configurando el barrio, incluso en detalles que se volvieron parte del lenguaje cotidiano. Y pues ya con los hombres también hablando un poco más, especialmente con uno de los fundadores que se llama Carlos Arjona, él también me contó algo que es muy particular en Kennedy, que cuando tú estás allá, nosotros todavía nos ubicamos por números. Entonces nosotros decimos voy al 4, voy al 7, voy al 8, y yo no sabía por qué, pero lo tenía muy naturalizado, y ya cuando empecé como a indagar al respecto era porque habían unas caseticas en donde tú tenías que ir a recoger los materiales de construcción. Entonces era la caseta 1, la caseta 2, la caseta 3 y estaban ubicados en diferentes manzanas. Entonces eso se quedó ya como en el vocabulario cotidiano, y en Kennedy uno, pues si tú eres del barrio, tú te vas a ubicar, no, vaya al 4, vaya al 8, y uno sabe en dónde queda ese sector.
Más allá de estas singularidades que le dan vida al barrio, la historia de su autoconstrucción nos revela una verdad a menudo pasada por alto. Si bien la narrativa tradicional suele centrarse en la albañilería, la labor de los hombres, el trabajo de fuerza, existe una perspectiva igualmente fundamental, pero a menudo invisibilizada, la de las mujeres. Cuando se piensa en infraestructura, pensamos justamente en quiénes van a construir esas infraestructuras, y en este caso el rol ponderante era el de los hombres, porque eran los que ponían justamente su mano de obra, ¿no? Como poner cemento, mezclar, levantar las casas. Y en este sentido, claro, las mujeres se sienten muy relegadas porque su participación no estuvo relacionada como tal con la edificación, sino estuvo relacionada con el cuidado, con la alimentación, que creo que es algo que muchas veces se deja por fuera, pero no habría manera de que los obreros pudieran trabajar si las mujeres no les alimentan y no les acompañan en ese proceso, porque finalmente estas personas, tanto para quienes iban con sus familias como para quienes las dejaban en sus casas, las mujeres estaban cumpliendo el rol del cuidado, que le quita la responsabilidad al hombre y puede ejercer otro tipo de trabajo. Este trabajo fundamental de cuidado y sostenimiento tomó diversas formas, desde acompañar en la obra hasta el ingenio para asegurar la alimentación de los obreros y de sus propias familias. Como te digo, a veces se siente un poco más lejano el relato de las mujeres respecto a ese momento en específico, porque algunas de ellas no asistían y las que asistían tenían este trabajo de llevar alimentos para un poco sostener este espacio, pero también sus propios hogares, porque muchas de ellas lo que empezaron fue o a intercambiar alimentos, como no sé, si tú eres mi vecina, yo me llamo Rosa y tú eres María, entonces María va a traer la olla de arroz y Julia va a traer la olla de frijoles y Rosa va a traer el huevo. Entonces como que ahí ya también se empezaban a generar vínculos comunitarios, entonces decían, pues, ¿para qué vamos a traer 8 ollas cada una cuando podemos traer una sola y repartir el alimento? Eso en un principio, pero como esto se dilató durante un año, lo que ellas empezaron también fue a vender comida. Entonces, por ejemplo, mi abuela lo que hacía era tamales y empanadas, y ella pues se traía desde San Carlos, que era donde vivía antes de llegar a Kennedy, pues las ollas con mis tíos y mis tías, y los mandaba a vender. Entonces muchos obreros no iban con sus esposas ni con sus hijos, entonces pues ahí transaban como el tema del alimento, y claro, estas mujeres tienen en su relato mucho más la experiencia de haber estado allí, de observar, de cómo se comportaban sus hijos, de cómo empezaron también, como te digo, a hacer amistades ellas entre mujeres y a conocerse. Mi abuela cuenta mucho como esta primera experiencia que tuvo en el Instituto de Crédito Territorial con mi abuelo, porque ella decía que cuando llegaron allá eran desconocidos, ¿no? O sea, eran muchas caras que ella no se imaginó que fueran a ser parte como de sus vínculos más cercanos. Y pues ya cuando vuelve a hacer este relato, a veces se acuerda que, no sé, la señora Olga o la señora Betsabe, que es la vecina de la casa justo al frente, ella la reconoció en ese primer encuentro, ¿no? Y esto de haber como construido una base comunitaria tan fuerte en donde los hijos crecieron juntos y nosotros crecimos con los hijos de los hijos de los hijos, pues como que hace que el relato se vuelva mucho más de cómo crecieron los hijos, de cómo jugaban en la calle, de cómo ellas empezaron también a tomar tinto en diferentes casas. Ese es como más el relato de las mujeres. Sin embargo, la historia de la construcción de Kennedy no fue homogénea en todas las familias, y el rol de las mujeres a veces trascendió lo que tradicionalmente se esperaba. En la familia de Vanessa, la actividad del abuelo hizo que su abuela asumiera directamente la labor de edificación. La particularidad de la historia de mi abuela es que mi abuelo era comerciante, entonces él no podía estar en las construcciones todos los domingos. Mi abuelo asistió mucho menos que mi abuela, por lo que mi abuela se tuvo que hacer cargo también de como tal la construcción. Y ahí pues con ella es un poco complejo hablar de esto,
pero hay unas violencias simbólicas que ella también tuvo que enfrentar por ser mujer y porque pues los arquitectos y los ingenieros no confiaban tanto en el trabajo de mi abuela como si en el de mi abuelo. Y ahí fue donde mis tíos también empezaron a cobrar mucho más protagonismo porque los mayores estaban entre 10, 11, 12 años y ellos tuvieron que pues apoyar muchísimo a mi abuela en la construcción porque siempre pesaba más la figura de un hombre aunque fuera niño que el de mi abuela como una mujer adulta que se estaba haciendo cargo de sus hijos. Para la abuela de Vanessa, reconocer su papel en la construcción directa del barrio y de su casa resulta complejo. Su memoria se centra más en la vida a puertas adentro, en el día a día del hogar. Realmente hablar con mi abuela ha sido más bien un proceso de escudriñar y sacar como bien forzadamente algunas cosas, porque a ella, claro, le cuesta mucho encontrar cuál fue su rol en ese momento de la construcción del barrio. Ella tiene mucho más presente su participación dentro de la dinámica privada de la casa cuando la casa ya está construida. Entonces mi abuela, por ejemplo, dice que las decisiones de lo que hay en el interior de la casa siempre fueron de ella. Si ella quería poner una pared, quitar una pared, traer un cuadro, las baldosas que se pusieron, como todo eso estuvo mediado por lo económico y por la visión de mi abuela al construir su casa. La pintura que iba a tener la fachada, la puerta que escogieron, todo eso, ella fue la encargada. Y evidentemente pues el trabajo doméstico como centro, que a la final ella tampoco lo considera como trabajo. Entonces mi abuela vendía empanadas, melcochas, hacía tamales, lavaba ropa de las vecinas, de los vecinos, pero ella no entiende esto como ni trabajo ni como lo que hizo parte también para permitir que esa construcción se diera, sino que ella habla mucho desde cuál fue el rol de mi abuelo, de tener que trabajar en las afueras de Bogotá y tener que volver y traer el dinero para que ellos pudieran transportarse, y habla mucho de los días en los que mi abuelo sí estuvo en la construcción, y básicamente para ella esa casa la hizo mi abuelo. Entonces eso ha sido como una discusión entre ella y yo, en la que yo le digo como, tita, pero ¿cómo me va a decir eso si usted hasta puso los ladrillos de la casa? Y ella, pero no, es que eso no es lo mismo, no es lo mismo. Como que a ella sí le cuesta mucho asumirse en su rol de constructora. Aunque a su abuela le cueste verse a sí misma como forjadora de su barrio, el relato de Vanessa no deja dudas a que la construcción de un barrio va mucho más allá de los planos y del cemento. Es en el trabajo diario del cuidado, en la ingeniosa administración del hogar y la creación de lazos comunitarios, que son labores a menudo invisibilizadas y realizadas por mujeres, donde se forjaron los verdaderos cimientos del barrio Kennedy, como hilos casi invisibles, pero relevantes. Desde esa reflexión sobre el pasado y el rol de las mujeres que cimentaron la comunidad de Kennedy, viajamos al presente del barrio a través de los ojos de Vanessa. ¿Cuáles son sus primeros recuerdos de este lugar en constante transformación y cómo se conecta su historia personal con la memoria tejida por su abuela? Bueno, cuando yo era niña, yo estudiaba, o sea, como que yo siempre he vivido en Kennedy, pero no en donde vivía mi abuela. Entonces, para mí Kennedy era el barrio de mi abuelita, como el barrio de mi abuela se llama Estados Unidos. Y yo estudié y viví mucho tiempo en un barrio que se llama Carvajal, porque allá queda el colegio de una tía. Entonces, cuando yo era niña y me preguntaban cómo en dónde vivía, yo decía que yo vivía en Kennedy, porque para mí Kennedy era el barrio de mi abuela, no como la localidad, sino el barrio de mi abuela. Entonces, como que desde ahí ya ahora es que empiezo como a hilar diferentes relatos respecto a eso, porque mi mundo sí ha estado muy encerrado en ese lugar. Prefiero mi apartamento, 50 metros cuadrados, sus 2 alcobas pequeñas y su 21 baño. Bueno, la casa de mi abuela es de un solo piso, es pequeñita porque además no son casas muy altas, tiene 2 ventanitas. Durante muchos años el portón de la casa fue el mismo, básicamente la construyen y por 53 años el portón no cambia, entonces tenía un huequito que daba justo al lado de la chapa y cuando estábamos más pequeños era nuestro visor hacia adentro, entonces como también como de niños chusmeábamos mucho si ya nos teníamos que entrar o cosas de ese tipo por el huequito de la puerta. Esta puerta antigua tenía pues también como una rejita, que es muy latinoamericano tener rejas,
para mí esa casa es amarilla, como que mis recuerdos siempre la tengo, la han pintado varias veces de ese color, pero ha tenido muchos colores. Y hasta hace muy poco le pusieron baldosín. Entonces siempre siento que lo que más recuerdo es como la fachada de la casa. Y cuando entras hay un patio. Entonces este patio es bastante grande y arquitectónicamente se pensó para que las personas pudieran tener ya fuera un espacio para cultivar su comida o para agrandar esa casa, para que le pusieran habitaciones o las necesidades que realmente tuvieran. Pero en un principio del barrio esto no estaba ni siquiera delimitado por una pared. Entonces las casas compartían ese espacio. Entonces, un poco también pensando en estas dinámicas de progreso, empezaron a desaparecer estas huertas y empiezan a haber habitaciones y patio. Entonces meten el lavadero, meten otro baño. Entonces en el caso de mi abuelita hay un baño, hay un apartamento pequeñito atrás, una habitación y el lavadero. Y pues básicamente eso es de lo que vive mi abuela actualmente. Ella arrienda el apartamento, la habitación de atrás y vive en la parte de adelante de la casa. Y ya en general como recuerdos como tal, yo creo que sí, para mí el tejido que se ha dado alrededor de mi propia construcción de la historia en el lugar está muy vinculado a la casa de mi abuela. Entonces si yo parpadeo voy a encontrar Kennedy y voy a ver mi casa, pues la casa de mi familia. La casa de mis sueños. Lo que hemos recorrido en este episodio nos deja ver que la historia de Kennedy no es apenas una historia de ladrillos, planos, decisiones estatales. Es una historia profundamente humana y tejida con memorias, afectos y vínculos cotidianos. En su libro Construir y Habitar, Richard Sennett nos recuerda que construir una ciudad no es lo mismo que habitarla. El construir responde a un diseño, a una intención técnica o política. Pero el habitar, ese verbo lleno de matices, involucra cómo las personas reinterpretan y resignifican los espacios que se les ofrecen. El habitar es relacional, encarna la vida social, las redes afectivas, los cuidados y hasta los conflictos que hacen de un conjunto de casas un verdadero barrio. En Kennedy, las mujeres no habitaron, sino que habitaron construyendo. En muchos casos literalmente y en otros simbólicamente, al sostener la vida cotidiana y generar comunidad. Cocinando, cuidando, sembrando vínculos, resolviendo disputas, intercambiando favores e incluso poniendo ladrillos. Ellas dieron forma al barrio tanto como el cemento. Sennett también habla de la necesidad de reconciliar la ciudad que se diseña con la ciudad que se vive. En Kennedy, esa reconciliación se dio de forma orgánica. Lo que comenzó como un proyecto político urbanístico se transformó en una red densa de memorias, relatos e identidades. Y tal vez ahí esté el aprendizaje más profundo de este recorrido. Una ciudad no se hace con planos, sino también con historias. Historias que, como la de Vanessa y su abuela, nos enseñan que habitar también es una forma de construir. Antroposiudad es un podcast del Laboratorio de Investigación Aural de Flaxo Ecuador y producido en Flaxo Radio. La dirección es de Alfredo Santillán, el guión y la locución es de Junior Hernández y la postproducción corre a cargo de Javier Matas. Las canciones empleadas para este episodio son La Casa de Mis Sueños de Santiago Benavides, Flores para ti de Goli y Acompáñame de Buena Fe. Nos vemos en un próximo capítulo donde seguiremos explorando las historias que hacen de nuestras ciudades lugares extraordinarios. Hasta pronto.